Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro canal, su espacio favorito para chismorrear sobre las series que nos roban el sueño. Hoy, prepárense porque la cosa se pone buenísima. Vamos a hablar de una pareja que hizo historia, que nos enamoró con su química en pantalla y que, a pesar de la tormenta, sigue resonando en nuestros corazones, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si lo adivinaron, vamos a sumergirnos de lleno en los rumores, las especulaciones y, sobre todo, en la esperanza de ese regreso turco que todos, absolutamente todos, estamos esperando. ¿Será que la llama del amor sigue viva? ¿Existen posibilidades reales de que vuelvan a compartir set de grabación, o incluso algo más? Agárrense fuerte porque el análisis que les tenemos hoy es explosivo. Y antes de que nos metamos de lleno en el drama, los secretos y las posibles reconciliaciones, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gusta el contenido que les traemos, si disfrutan tanto como nosotros de las telenovelas turcas y de todo el chismecito que las rodea, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Es la mejor forma de estar al tanto de todas las novedades y de no perderse ni un solo detalle. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desenmascarar la verdad detrás del posible regreso de Hande y Kerem. Prepárense porque esto se va a poner de infarto. Desde que la magia de Eda YLDZ y Serkan Bolat, personajes interpretados por Hande y Kerem en Sen Kalkapm, Love is in the Air, nos cautivó, la relación entre estos dos actores trascendió la pantalla. Lo que comenzó como una química innegable en el set, rápidamente se convirtió en un romance que enamoró a millones de fans alrededor del mundo. Sus miradas cómplices, sus risas contagiosas y su palpable conexión hicieron que nos ilusionáramos con una historia de amor real, una que parecía sacada directamente de un cuento de hadas moderno. Recordamos con cariño esas primeras fotos que se filtraban desde el set, los vídeos detrás de cámaras donde las chispas saltaban a la vista, y por supuesto, las entrevistas donde, aunque intentaban disimular, era evidente que había algo más que una simple amistad. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo de romance público, rodeado de flashes y portadas de revistas, la noticia de su separación cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores. Las razones exactas nunca quedaron del todo claras, pero los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables, presiones profesionales y, como suele suceder en estos casos, agendas demasiado ocupadas que dificultaban mantener la relación a flote. Algunos medios turcos incluso especularon sobre la influencia de sus respectivas familias y la dificultad de compaginar sus diferentes estilos de vida. Otros hablaban de celos profesionales y de la inevitable competencia que surge en una industria tan exigente como la del entretenimiento. A pesar de la tristeza y la decepción, los fans de Hande y Kerem nunca perdieron la esperanza. La llama del Anker, como cariñosamente se les conocía a la pareja, seguía viva en el corazón de muchos, alimentada por pequeños gestos, comentarios sutiles y la persistente creencia de que un amor tan fuerte no podía simplemente desaparecer de la noche a la mañana. Y es que, seamos honestos, la química entre ellos era innegable, algo que se percibía incluso a través de la pantalla. Esa química, esa conexión visceral que transmitían, no era solo producto de la actuación, era algo más profundo, algo que resonaba con el público a un nivel emocional. Ahora bien, ¿es lo que alimenta actualmente los rumores de un posible regreso? Pues bien, hay varios factores que han contribuido a esta renovada ola de esperanza. En primer lugar, la creciente nostalgia por Sen Kalkapm. La serie sigue siendo un éxito rotundo en diferentes partes del mundo, generando nuevos fans y reavivando el cariño de los que ya la conocían. Las escenas de Hande y Kerem juntos siguen circulando por las redes sociales, generando miles de comentarios y likes. Plataformas de streaming como Netflix han contribuido a mantener la serie vigente, llegando a nuevas audiencias y permitiendo que el fenómeno Anker siga creciendo. Los maratones de la serie se han convertido en una actividad recurrente para muchos fans, reviviendo la magia y la ilusión de aquellos días. En segundo lugar, la relativa sequía de proyectos que los involucren juntos. Si bien ambos actores han continuado trabajando en diferentes proyectos, ninguno ha logrado replicar el éxito arrollador de Sen Kalkapm. Esto ha llevado a muchos fans a preguntarse si no sería el momento ideal para que vuelvan a unir fuerzas y le den al público lo que tanto anhela. Hande ha protagonizado series como Bambaşka Biri, y ha participado en películas para plataformas de streaming, demostrando su talento y versatilidad. Kerem, por su parte, ha incursionado en proyectos internacionales, como la serie Last Day of Night, ampliando su horizonte profesional.
Sin embargo, ninguno de estos proyectos ha generado el mismo impacto emocional que Senkalkapm, lo que ha alimentado aún más el deseo de verlos juntos nuevamente. En tercer lugar, y quizás lo más importante, ciertos movimientos y declaraciones sutiles por parte de ambos actores han generado un mar de especulaciones. Desde likes estratégicos en redes sociales, hasta comentarios ambiguos en entrevistas, todo ha sido interpretado como posibles señales de que la relación entre ellos podría ser, al menos, cordial. Recientemente Ande fue vista luciendo un accesorio que algunos fans identificaron como un regalo de Kerem, lo que desató una ola de rumores y comentarios en las redes sociales. Además, durante una entrevista, Kerem mencionó que guarda muy buenos recuerdos de su tiempo trabajando con Ande, lo que fue interpretado por muchos como una señal de que las puertas no están completamente cerradas. Pero seamos realistas, no todo es color de rosa. También hay factores que podrían dificultar, o incluso impedir, un posible regreso. En primer lugar, las agendas de ambos actores son extremadamente apretadas. Hande Erçel se ha consolidado como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía, participando en importantes campañas publicitarias y protagonizando series de gran éxito. Su presencia en eventos de moda y su creciente influencia en las redes sociales la han convertido en una figura muy codiciada por las marcas. Por su parte, Kerem Bürsin también ha estado trabajando arduamente en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Su ambición por conquistar el mercado internacional lo ha llevado a buscar oportunidades en diferentes países, lo que dificulta aún más la posibilidad de coordinar un proyecto en común. En segundo lugar, la presión mediática. La relación entre Hande y Kerem siempre estuvo en el ojo del huracán, con paparazzi siguiéndolos a cada paso y rumores constantes sobre su vida personal. Volver a estar juntos, ya sea en el ámbito profesional o personal, implicaría enfrentarse nuevamente a esa intensa presión, algo que quizás no estén dispuestos a hacer. Recordamos las largas jornadas de trabajo bajo la atenta mirada de los medios, las constantes preguntas sobre su relación y la dificultad de mantener su vida privada al margen del escrutinio público. Esta presión constante pudo haber sido un factor determinante en su separación y es comprensible que no quieran revivir esa experiencia. En tercer lugar, y quizás lo más delicado, la posibilidad de que simplemente hayan seguido adelante. A pesar de que los fans mantienen viva la esperanza, es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y decisiones propias. Es posible que hayan decidido tomar caminos separados y que no tengan ningún interés en revivir el pasado. Ambos han tenido la oportunidad de crecer y madurar individualmente, explorando nuevos intereses y relaciones. Forzar una reconciliación solo por complacer a los fans podría ser perjudicial para su bienestar emocional y para su desarrollo personal. Ahora bien, dejando a un lado los rumores y las especulaciones, vamos a analizar fríamente las posibilidades reales de un regreso. Si bien es cierto que la nostalgia por Senkalkapm sigue siendo muy fuerte y que la química entre Hande y Kerem es innegable, también es importante ser realistas. Un regreso no depende únicamente de sus deseos, sino también de una serie de factores externos que podrían influir en la decisión final. Entre estos factores se encuentra la disponibilidad de los guionistas y directores que trabajaron en Senkalkapm, así como el interés de las productoras en invertir en un nuevo proyecto que los involucre a ambos. En el ámbito profesional, un regreso podría ser muy beneficioso para ambos. Volver a trabajar juntos les permitiría capitalizar el éxito de Senkalkapm y atraer a una audiencia aún mayor. Además, les daría la oportunidad de explorar nuevos roles y desafíos, demostrando su versatilidad como actores. Podrían optar por un género diferente como un thriller o una serie de época, para romper con la imagen de comedia romántica que los identifica. Esta sería una excelente oportunidad para demostrar su talento y sorprender al público con una faceta diferente de su actuación. Sin embargo, también existen riesgos. Si el nuevo proyecto no logra estar a la altura de las expectativas, podría dañar su imagen y decepcionar a sus fans. Además, volver a trabajar juntos podría reabrir viejas heridas y generar tensiones en el set. Es importante que ambos estén completamente seguros de querer embarcarse en esta aventura y que estén dispuestos a dejar atrás el pasado para construir algo nuevo y positivo. La comunicación y el respeto mutuo serían fundamentales para garantizar el éxito del proyecto y para evitar conflictos innecesarios. En el ámbito personal, la situación es aún más compleja. Si bien muchos fans sueñan con una reconciliación romántica, es importante recordar que Hande y Kerem son personas individuales con sus propias vidas y decisiones.
Un regreso romántico solo sería posible si ambos estuvieran dispuestos a superar sus diferencias y a darle una nueva oportunidad al amor. Esto implicaría un proceso de introspección y autoevaluación para identificar los errores del pasado y para encontrar la manera de construir una relación más sólida y duradera. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que una reconciliación podría ser extremadamente difícil, especialmente después de haber estado expuestos a tanta presión mediática. Además, la posibilidad de un fracaso amoroso podría dañar su amistad y dificultar cualquier futuro proyecto en común. Es fundamental que ambos sean honestos consigo mismos y que evalúen cuidadosamente los pros y los contras antes de tomar una decisión que podría afectar su futuro personal y profesional. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Volverán Hande y Kerem? La respuesta, lamentablemente, no la tenemos. Pero lo que sí podemos hacer es analizar los hechos, evaluar las posibilidades y dejar volar nuestra imaginación. Podemos fantasear con un nuevo proyecto que los reúna, imaginar una historia de amor aún más apasionante y soñar con un final feliz que haga realidad los deseos de sus fans. Una cosa es segura, la llama del Anker sigue viva en el corazón de muchos fans alrededor del mundo. Y mientras esa llama siga ardiendo, la esperanza de un regreso siempre estará presente. Ya sea en el ámbito profesional o personal, la posibilidad de volver a ver a Hande y Kerem juntos sigue siendo un sueño para muchos. Esa esperanza se alimenta de la nostalgia, del cariño y de la admiración que sienten sus fans por ellos. Ahora bien, dejando a un lado las especulaciones, quiero invitarlos a reflexionar sobre lo que realmente importa, el talento y la dedicación de ambos actores. Independientemente de si vuelven a trabajar juntos o no, Hande Erçel y Kerem Bürsin han demostrado ser profesionales increíbles, capaces de cautivar al público con su carisma y su talento. Su éxito no se basa únicamente en su química en pantalla, sino también en su arduo trabajo, su disciplina y su pasión por la actuación. Han logrado construir una sólida carrera por separado, demostrando su versatilidad y su capacidad para asumir diferentes roles y desafíos. Han enfrentado críticas y desafíos con profesionalismo y han sabido reinventarse a lo largo de su trayectoria. Por lo tanto, independientemente de lo que depare el futuro, es importante reconocer y valorar su talento individual. Sigamos apoyando sus proyectos, sigamos admirando su trabajo y sigamos disfrutando de sus actuaciones. Su dedicación y esfuerzo merecen nuestro reconocimiento y respeto. En definitiva, el posible regreso de Hande y Kerem es un tema que genera mucha expectación y debate. Si bien no podemos predecir el futuro, lo que sí podemos hacer es mantener la mente abierta, disfrutar del presente y seguir apoyando a estos dos talentosos actores. Podemos seguir sus carreras individualmente, disfrutar de sus nuevos proyectos y mantener la esperanza de que algún día, nuestros caminos se crucen nuevamente en un proyecto que nos haga vibrar de emoción. Hemos recorrido un largo camino juntos hoy, analizando los rumores, las posibilidades y los desafíos de un posible regreso de Hande y Kerem. Hemos explorado los factores que alimentan la esperanza de los fans, así como los obstáculos que podrían dificultar un reencuentro. Hemos desmenuzado cada rumor, cada declaración y cada gesto, buscando señales que nos indiquen si un regreso es posible o si se trata solo de una ilusión. Hemos recordado la magia de Senkalkapm y la química innegable entre Hande y Kerem, pero también hemos reconocido la importancia de su talento individual y su dedicación como actores. Hemos destacado sus logros individuales, sus nuevos proyectos y su capacidad para reinventarse a lo largo de su carrera. En resumen, hemos intentado desenmascarar la verdad detrás de este esperado regreso, pero la verdad es que el futuro es incierto. Lo que sí es cierto es que la llama del Anker sigue viva en el corazón de muchos fans alrededor del mundo, y mientras esa llama siga ardiendo, la esperanza siempre estará presente. Esa esperanza es un reflejo del cariño y la admiración que sentimos por estos dos talentosos actores y por la magia que fueron capaces de crear juntos. Ahora, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre telenovelas turcas. Su participación activa en los comentarios y su entusiasmo por cada nuevo vídeo nos motiva a seguir trabajando y a buscar nuevas formas de sorprenderlos. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a trabajar juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo en pantalla? ¿Piensan que una reconciliación romántica es posible? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones y generar un debate interesante.
Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a entender sus intereses y preferencias. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarnos y de estar al tanto de todas las novedades. Al suscribirse recibirán notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo y podrán participar en nuestras encuestas y sorteos exclusivos. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos preparado mucho contenido interesante para ustedes, así que no se lo pierdan. Próximamente estaremos analizando las nuevas telenovelas turcas que están causando furor en todo el mundo, entrevistando a expertos en la materia y compartiendo información exclusiva sobre sus actores y actrices favoritos. Muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. No olviden seguir soñando y manteniendo viva la llama del Anker. Quién sabe, quizás algún día nuestro sueño se haga realidad.